Bienvenidos a Tétrico, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy viajamos a los años 60, a la época dorada de los bolsilibros de Bruguera, para adentrarnos en una historia de terror escrita por el maestro Luis García Lecha, bajo su seudónimo Curtis Garland. En este primer capítulo les presento La Noche de los Muertos Hambrientos, una historia llena de suspense, zombies y un secreto que hará temblar a nuestro protagonista. ¿Están listos para adentrarse en este mundo de pesadilla? Comencemos. Daniel presionó su espalda contra la pared fría y húmeda. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Afuera, gemidos resonaban por la calle. Miró cautelosamente a través de la ventana polvorienta. Un enjambre de figuras en descomposición se arrastraba hacia la casa abandonada. Sus ojos vacíos, hambrientos y fríos, le enviaron escalofríos por la espalda. Estaba atrapado. Daniel había sido separado de su grupo hacía días. El pueblo, una vez vibrante y vivo, ahora era un cementerio de sueños rotos y monstruos come carne. Había buscado refugio en esta casa en ruinas, con la esperanza de encontrar un momento de respiro. Ahora, esa esperanza disminuía con cada segundo que pasaba. La casa crujía y gemía a su alrededor, una sinfonía de decadencia que reflejaba los horrores del exterior. Motas de polvo bailaban a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. El aire era denso con el hedor a putrefacción, un recordatorio constante de los horrores implacables que acechaban justo más allá de las paredes derruidas. Daniel sabía que no podía quedarse allí. Tenía que escapar, encontrar una salida de esta pesadilla. Pero con los muertos vivientes acercándose, cada segundo se sentía como una eternidad. Un destello de metal llamó la atención de Daniel. Se agachó, moviéndose hacia una tabla del suelo suelta en la esquina. Debajo, acurrucado entre telarañas y polvo, yacía un pequeño diario encuadernado en cuero. La esperanza brilló en el pecho de Daniel. Tal vez, solo tal vez, contenía una pista, una salida. Sopló el polvo y abrió las frágiles páginas. La tinta descolorida hablaba de un científico, enloquecido por su propia ambición. Las entradas del diario estaban llenas de garabatos frenéticos y diagramas extraños. Una frase, subrayada repetidamente, le llamó la atención: La Noche de los Muertos Hambrientos. El científico escribió sobre un experimento que salió mal, un suero destinado a mejorar el potencial humano, convertido en algo monstruoso. Detalló los horrores que había desatado, la culpa y el terror que lo consumían. Esta casa, Daniel se dio cuenta, no era solo un refugio, sino el epicentro de esta pesadilla. Daniel hojeó las páginas, con el corazón encogido. El científico nunca encontró una cura, una forma de revertir los efectos de su creación. En cambio, las entradas descendieron a la locura, llenas de confesiones incoherentes y súplicas desesperadas de perdón. La última entrada terminó abruptamente, dejando a Daniel con una certeza escalofriante. El científico se había convertido en uno de ellos. Pero en medio del descenso del científico a la locura, Daniel encontró un rayo de esperanza. Una fórmula, garabateada apresuradamente en las últimas páginas, prometía un antídoto, una forma de revertir los efectos del virus. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. La fórmula era una compleja mezcla de sustancias químicas y símbolos, pero Daniel estaba decidido a descifrarla. Tenía que creer que todavía había una oportunidad de arreglar las cosas. Las escalofriantes palabras del científico resonaron en su mente. El antídoto es la única forma de terminar esta pesadilla que he desatado. El peso de la situación lo presionaba. No era un científico, pero tenía que intentarlo. Por sí mismo, por los supervivientes, por el recuerdo del pueblo que una vez fue. Tenía que encontrar una manera de usar este conocimiento, devolver la arrogancia del científico contra sí misma. El tiempo se acababa. Los gemidos de afuera se acercaban, se volvían más insistentes. Daniel sabía que tenía que actuar rápido. Examinó la habitación. Sus ojos se posaron en un juego de química polvoriento escondido en un estante en la esquina. La esperanza volvió a encenderse. El juego de química era viejo, su contenido desordenado y desorganizado, pero era suficiente. Daniel trabajó rápidamente, sus manos moviéndose con una nueva urgencia.
Reunió vasos de precipitados, tubos de ensayo y los pocos productos químicos restantes, su mente corriendo para descifrar las crípticas notas del científico. Tuvo que improvisar, sustituyendo los ingredientes faltantes con lo que pudo encontrar. Arrancó una tira de tela de su camisa para crear un filtro improvisado. Usó una botella de vino vacía como vaso de precipitados improvisado. No sabía si sería suficiente, pero tenía que intentarlo. Cada crujido de las tablas del suelo, cada gemido de la horda que se acercaba, le enviaba una descarga de adrenalina. Trabajó con una energía frenética, impulsado por el miedo y una esperanza desesperada. El aire se llenó del aroma acre de los productos químicos, un olor extrañamente reconfortante en medio del horror que se desarrollaba. Sabía que incluso si lograba crear el antídoto, escapar de la casa sería un desafío. Necesitaba un arma, algo para igualar las probabilidades contra la horda implacable. Sección 5. Un destello en la oscuridad. Los ojos de Daniel se posaron en la chimenea. El atizador de hierro, frío y pesado, ofrecía un rayo de esperanza. Lo agarró, su peso tranquilizador en su mano. No los detendría, no por mucho tiempo, pero podría darle los preciosos segundos que necesitaba para escapar. Buscó por la casa cualquier otra cosa que pudiera usarse como arma. Muebles rotos, fragmentos de vidrio, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Afuera, los gemidos se acercaban, su hedor pútrido invadiendo la casa. El tiempo se acababa. Respiró hondo, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Tenía que salir, llegar al bosque más allá del pueblo. Era su única oportunidad, su única esperanza. Con una última mirada al diario, Daniel se lo guardó en el bolsillo. Era un recordatorio de la pesadilla que estaba viviendo, pero también un testimonio de la resistencia del espíritu humano, incluso frente a un horror inimaginable. Sección 6. La horda desciende. El primero de ellos irrumpió a través de la puerta tapiada, justo cuando Daniel terminaba de mezclar el último de los químicos. Una mano podrida, con uñas gruesas y amarillentas, se extendió desde la oscuridad. Luego otra y otra. La horda estaba sobre él. Daniel rugió, un grito primal de desafío. Blandió el atizador, conectando con un crujido repugnante. La criatura se tambaleó hacia atrás, momentáneamente disuadida, pero más se abalanzaron hacia adelante, su hambre insaciable. El aire se llenó con los sonidos de la batalla. El ruido sordo de los cuerpos, los gruñidos de los muertos vivientes, el clan del metal contra el hueso. Daniel luchó con la furia de un animal acorralado, cada golpe del atizador alimentado por la adrenalina y la desesperación. Pero eran implacables, su número aparentemente infinito. Por cada uno que derribaba, dos más ocupaban su lugar. Estaba siendo empujado hacia atrás, su fuerza disminuyendo con cada momento que pasaba. Sección 7. Lucha por la supervivencia. Tropezó, cayendo sobre una rodilla. La desesperación se apoderó de él. Estaba rodeado, atrapado. Pero entonces lo vio. Un destello de luz de luna reflejándose en el frasco de antídoto que sostenía con fuerza en su mano. Con una oleada de determinación renovada, se levantó, usando lo último de sus fuerzas para patear las manos que lo agarraban. Tenía que llegar a la ventana, a la relativa seguridad del bosque más allá. Los muertos vivientes se abalanzaron hacia él, sus gemidos un coro de hambre. Podía oler su aliento pútrido, sentir su carne fría y en descomposición contra la suya. Pero no podía rendirse, no ahora. Con una estocada final y desesperada, estrelló el frasco contra la pared, creando una nube de humo acre. El efecto fue inmediato. Las criaturas que lo rodeaban retrocedieron, sus gemidos se convirtieron en gemidos confusos. Sección 8. Escape a lo desconocido. La ventana era su única oportunidad. Daniel se puso de pie, ignorando el dolor punzante en su pierna, y se arrojó a través del cristal roto. Aterrizó pesadamente en el suelo afuera, sin aliento. No perdió tiempo mirando hacia atrás. Se puso de pie y corrió, el bosque llamándolo como un santuario. Podía oír los sonidos de los no muertos detrás de él, su confusión dando paso a una nueva rabia a medida que los efectos del antídoto desaparecían. No sabía cuánto corrió, ni por cuánto tiempo.
Le ardían los pulmones, las piernas le pedían un respiro. Pero aún así, corrió, impulsado por un instinto primario de supervivencia. El bosque se cerró a su alrededor, sus sombras ocultándolo de los horrores que había dejado atrás. Mientras tropezaba entre la maleza, se atrevió a esperar. Había escapado. Estaba vivo. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Todavía podía sentir la presencia del científico, una sombra acechando en la oscuridad. Sección 9. Una sombra en el bosque. Daniel se desplomó al pie de un roble imponente, su cuerpo temblando de agotamiento. Miró hacia atrás al pueblo, su silueta una cicatriz dentada contra el horizonte. El humo se elevaba del corazón de la pesadilla de la que había escapado, un sombrío recordatorio de los horrores que había presenciado. Estaba a salvo, por ahora, pero las palabras del científico resonaron en su mente. El antídoto es solo temporal. Volverán. Sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Mientras yacía allí, recuperando el aliento, notó un movimiento en las sombras. Una figura estaba parada en el borde de los árboles, sus rasgos ocultos por la oscuridad. Pero podía sentir sus ojos sobre él, fríos y calculadores. El científico vivía. Daniel sacó fuerzas de una nueva resolución. Sobreviviría a esta noche. Encontraría una manera de terminar esta pesadilla, de una vez por todas. El científico había desatado este horror sobre el mundo, y Daniel sería quien lo detendría. La caza había comenzado.